Hola, yo soy Sandra Aguilar y esta vez les voy a platicar acerca de cómo se descompone un grupo. Probablemente lo primero que se nos venga a la mente cuando hablamos de descomponer algún objeto es cómo expresar este como producto de factores más pequeños. Eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver cómo yo puedo expresar a mi grupo como un producto de subgrupos del mismo. Y una pregunta natural es cuál va a ser el producto que a mí me va a servir. Porque conocemos distintos productos para grupos. Está la suma directa, el producto semidirecto, el producto libre y otros más. Entonces, lo primero que queremos responder es cuál de estos productos es el que me va a servir. Y para esto, permítanme empezar con recordar qué es una presentación de grupos. Esto lo hago con el único propósito de que sea un poco más sencillo entender cómo es este producto que les voy a platicar para hacer esta descomposición. Ahora, ¿qué es una presentación de un grupo? Yo tengo mi grupo G. Entonces, una presentación del mismo es simplemente un par ordenado SR, donde S es un conjunto, R es un conjunto de palabras en S y G resulta ser justamente el cociente del grupo libre generado por S sobre el subgrupo normalmente generado por R. A los elementos de S se les llama los generadores del grupo y a los elementos de R las relaciones del mismo. Y si tanto S como R son finitos, se dice que la presentación es finita o que tu grupo es finitamente presentado. Teniendo esto en mente, ya podemos hablar de dos productos que nos van a estar ayudando en estas descomposiciones. El primero es el producto amalgamado. Para definirlo, yo necesito tres grupos, A, B y C, y también necesito dos monomorfismos, alfa y beta, que vayan de C a A y de C a B respectivamente. Entonces, el producto amalgamado de A y B sobre C se va a definir como el grupo dado por la siguiente presentación. Tengo los generadores de A, también los generadores de B, y en las relaciones voy a tener las relaciones de A, las relaciones de B y un conjunto extra de relaciones que lo que me dice es que voy a estar identificando las imágenes de elementos en C vía estos monomorfismos de acá arriba. Y bueno, lo vamos a estar denotando de esta manera. Un ejemplo sencillo es que uno puede ver el grupo libre en dos generadores como el producto amalgamado del grupo libre en un generador con el mismo sobre el grupo trivial. Entonces, es fácil convencerte de esto. Recordemos, pues este grupo tiene un generador y ninguna relación, al igual que este. Esto me deja dos generadores y ninguna de esas relaciones. Y justamente estas relaciones que estoy agregando tampoco me van a aportar nada justamente porque el grupo sobre el cual estoy haciendo la amalgama es un grupo trivial. Entonces, al final me quedaría una presentación donde tengo dos generadores y ninguna relación. Y pues justamente ese es el grupo libre en dos generadores. El segundo producto que me va a estar ayudando son las extensiones HNN. Para este necesito dos grupos, A y C, y también dos monomorfismos, alfa y beta, que van de C a A. Entonces, la extensión HNN de A con respecto a C, que vamos a estar denotando de esta manera, se va a definir con la siguiente presentación. Tenemos los generadores de A y agregamos un generador extra, digamos T. Y en las relaciones nos quedamos con las relaciones de A y agregamos un conjunto extra de relaciones que está dado como este conjunto de acá. Y bueno, uno puede convencerse de que el grupo Z es justamente la extensión HNN del trivial sobre el trivial. Entonces, si bien ya vimos cuál va a ser el producto que nos va a servir para dar nuestra descomposición, pues lo que queremos ahorita es ver pues, cuál va a ser el procedimiento para poder encontrar una descomposición de un grupo. Y para esto justamente vamos a estar utilizando algo llamado teoría de Basser. La teoría de Basser se basa en estudiar a un grupo, o sacar propiedades algebraicas del mismo, trabajando con las acciones de este en algún árbol. Entonces, para poder empezar a trabajar con teoría de Basser, lo primero que necesitamos es definir qué es un árbol. Y para eso, primero necesitamos saber qué es un grafo. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Un grafo va a consistir de dos conjuntos, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Pero además voy a querer tener dos funciones. La primera, de las aristas a los vértices cruz los vértices. Que lo que me dice esta función es, me tomo una arista y entonces te digo, ¿cuál es el origen de esta arista? El vértice en el que inicia y cuál es el vértice en el cual termina. La segunda es una función que va de las aristas en las aristas, que me manda cada una arista a una arista barrita, que es justo la involución.
Es decir, ¿cómo se comporta esta función? Digamos que yo tengo esta arista que va de este vértice a este otro de acá. Entonces, la arista asociada a esta barrita o la involución de esta arista es justamente la arista que empieza en este vértice y termina en este. Es decir, como justamente la que va al revés. Y bueno, quiero que se comporte de manera que se satisfagan estas tres relaciones de acá, que básicamente lo que me dice es que estas funciones se van a comportar justo como las acabo de explicar. Ahora, si yo tengo un grafo, voy a decir que este es un árbol si satisface cuatro condiciones. La primera es que para cualquier arista, yo creo que el inicio y el término de la misma sean distintos. Es decir, no voy a tener algo como esto, no voy a tener lacitos. Lo segundo es que si yo me tomo cualesquiera dos vértices de mi grafo, voy a tener a lo más una arista que comienza en un vértice y termina en el otro. Es decir, puedo tener estos dos vértices y tengo nada más una arista de aquí para acá. No tengo múltiples. La tercera es que para cualesquiera dos vértices me puedo construir un camino de aristas entre ellos. Y la última es que no existan caminos no constantes que empiecen y terminen en el mismo vértice de manera que se cumpla esto de acá. Es decir, yo no quiero tener cosas así. Quiero que la única manera de de salir de un vértice y volver a este, sea algo de esta forma. Empiezo en este vértice, me voy para acá y me regreso. Es decir, paso como por la misma lista. Entonces, esto de la izquierda me da un ejemplo de algo que sí es un árbol y lo de la derecha de algo que no es un árbol. Y esos son el tipo de objetos en el cual yo quiero que mi grupo esté actuando. Para eso necesito decirles qué significa que yo esté actuando en un árbol. Entonces, yo tengo un grupo G y lambda un grafo. Pues una acción de mi grupo en el grafo va a ser un par de acciones, una en los vértices y otras en las aristas, tales que se satisfagan estas dos condiciones. ¿Sí? Lo que quiero es que sean compatibles con la noción de dónde comienza una arista y la noción también de involución. Ahora, voy a decir que la acción es con inversión si existe un elemento en el grupo y una arista, ya que cuando yo aplico esta acción, me da la arista involución. Es decir, yo tengo así mi arista y lo que me hace esta acción es justamente voltearla. Esa es una acción con inversión, perdón. Y justamente nosotros vamos a querer concentrarnos en las acciones que son sin inversión. Entonces, un ejemplo sencillo es el siguiente. Yo tengo el grupo de los enteros y tengo este árbol que es básicamente una línea infinita. Y puedo definir una acción en vértices simplemente trasladando por un entero, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo. Por ejemplo, este de acá, si yo acciono por 2, lo que hago es recorrer los dos espacios a la derecha. Si acciono por -1, simplemente lo recorro uno a la izquierda y así. Entonces, esta resulta ser una acción sin inversiones. Ahora, ya que tengo una acción, es más o menos natural preguntarme cómo se va a ver el cociente de este grafo bajo la acción. Es lo que vamos a hacer ahorita, definir cuál es el grafo cociente. Entonces, resulta ser que yo puedo definir este grafo como los vértices dados como las órbitas de los vértices de mi grafo original bajo esta acción y las aristas, pues justamente como las órbitas de las aristas dados bajo esta acción. Entonces, en este ejemplo que teníamos antes, yo tengo pues todos estos vértices y notemos que están justamente en la misma órbita. Yo puedo llegar de uno al otro simplemente accionando por un elemento en los enteros. Es decir, nada más tengo un puntito aquí en el cociente. Lo mismo pasa para las aristas. ¿Ok? Pero bueno, yo les prometí una descomposición de grupos y esto, pues sí, ¿no? Estoy asociándole un árbol, estoy actuando, te estoy dando otro grafo que es el grafo cociente, pero yo necesito ponerle grupos a esto, ¿no? Para que realmente me dé una descomposición. Y resulta ser que yo puedo asociarle a este cociente ciertos grupos. Para esto necesito la noción de lo que es un grafo de grupos. Entonces, para un grafo de grupos, necesito primero un grafo con sus vértices y sus aristas. Quiero tener también un grupo por cada vértice, un grupo por cada arista, de manera que el grupo asociado a la arista coincida con el grupo asociado a su arista involución, y monomorfismos que vayan de un grupo arista al grupo vértice dado por el término de la arista. Esto es lo que es un grafo de grupos. Entonces, al grafo cociente que nosotros habíamos estado definiendo anteriormente, yo le puedo asociar grupos para convertirle en un grafo de grupos cociente.
Lo que hago es simplemente agregarlo a cada uno de los vértices su estabilizador y a cada una de las aristas también su estabilizador. De manera que en el ejemplo que teníamos previamente, ya teníamos que el grafo cociente se veía de esta manera, simplemente le pongo los estabilizadores. Yo la única manera de dejar fijo un vértice es estar actuando por el trivial. Entonces su estabilizador es el trivial, lo pongo acá. Y lo mismo pasa para las aristas. Ahora, resulta que esto de acá que yo tengo a la derecha ya me da una manera de descomponer mi grupo. Entonces, para ver que esto es cierto, o sea, para ver cómo es que me da esta descomposición, primero necesito definirles lo que es el grupo fundamental de un grafo de grupos. Y lo vamos a ver como de manera casi como por pedacitos, cómo se puede ir definiendo el grupo fundamental. Entonces, si yo tengo el grafo asociado a mi grafo de grupos está dado por un único vértice, entonces se define el grupo fundamental del grafo de grupos simplemente como el grupo asociado a dicho vértice. Si el grafo está dado como esta figura, entonces el grupo fundamental va a ser este producto amalgamado. Si está dado como de esta manera, pues también va a ser ahora, pero la extensión HNN del grupo vértice respecto al grupo arista. Y entonces, lo que me hace todo el trabajo para tener esta descomposición es justo el siguiente teorema. Si yo tengo G, un grupo actuando sin inversión en un árbol no vacío T, y me tomo al grafo de grupos cociente que estuvimos definiendo, entonces resulta ser que el grupo fundamental de este grafo de grupos coincide con mi grupo original. Es decir, todo este procedimiento sí me da una manera de descomponer a mi grupo. Entonces, pensando en el ejemplo que hemos estado arrastrando todo este tiempo, ya teníamos este grafo de grupos de acá, simplemente falta calcularle el grupo fundamental. Y resulta que nosotros, pues como vimos acá, ¿no? Esto va a terminar siendo una extensión HNN. De esta manera es que yo puedo ver al grupo de los enteros como la extensión HNN del trivial sobre el trivial. Sí estoy obteniendo al final una descomposición de mi grupo bajo uno de estos productos. Entonces, algunos ejemplos que vamos a mencionar rápidamente para que vean el poder de toda esta técnica son los siguientes. Uno puede ver que el grupo libre en dos generadores actúa por traslaciones en su grafo de Cayley y te puedes convencer de que tienes una única órbita en vértices y tienes dos órbitas de aristas, básicamente las verticales y las horizontales. Calculando estabilizadores te das cuenta de que cada uno de esos estabilizadores es triviales y esto me da una descomposición del grupo libre en dos generadores que es distinta a la que veíamos al inicio. Esta me dice que el grupo libre en dos generadores es la extensión HNN sobre el trivial de la extensión HNN del trivial sobre el trivial. ¿Ok? Un ejemplo todavía un poquito más complicado es el ejemplo de SL2Z. Yo tengo que SL2Z va a actuar en el semiplano superior con esta acción. En particular, nosotros lo podemos hacer actuar en el árbol de Faraday. Y entonces, utilizando toda esta maquinaria que yo les acabo de describir, uno puede obtener esta descomposición de acá del grupo SL2Z, que en principio pues no es para nada evidente, ¿no? Entonces, realmente esto sí es una herramienta muy poderosa para descomponer grupos. Y bueno, todo lo bueno debe tener como algo malo, quizá una pequeña falla, y pues resulta ser que esto no me va a funcionar para todos los grupos. Entonces, ¿cuál es el veneno de toda esta teoría? ¿Dónde es que esto ya no va a funcionar? Pues justamente son los grupos con propiedad FA. Los grupos con propiedad FA son aquellos tales que cada que actúan en un árbol dejan un punto fijo. Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer el procedimiento que yo les describí? Pues resulta ser que cuando yo pase mi grafo de grupos cociente, me va a quedar un vértice con grupos asociados, es decir, con estabilizador, todo el grupo, justamente porque ese vértice lo estoy dejando fijo. Y entonces, cuando obtenga mi descomposición, me va a quedar que mi mismo grupo es un factor de la descomposición. Entonces, esto no me da realmente información de calidad. Entonces, realmente para los grupos con propiedad FA, esta maquinaria pues no funciona. Y algunos de los ejemplos de grupos que tienen propiedad FA son justamente los grupos finitos, los finitamente generados de torsión y SL3Z. Entonces, van a ser estos grupos en los cuales, bueno, y muchos otros ejemplos más, en los cuales este procedimiento que yo les acabo de describir no me va a funcionar. Entonces, es un procedimiento muy bonito, es muy útil, pero sí tiene sus fallas. Entonces, esto era de lo que yo les quería platicar el día de hoy.
Espero que les haya gustado.